Hola, buen día. Espero que te encuentres bien. ¿Sabes? El día de hoy quiero platicar contigo algo, o más bien, queremos dar inicio a las lecturas bíblicas. Pero estas lecturas bíblicas, nuestra intención es que tengan una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque leeremos solo capítulo por capítulo y después de ahí haremos un comentario o una crítica personal o de comentaristas bíblicos, teológicos que podrán edificarnos, pero también nos podrán llevar a ver una realidad. ¿No te ha pasado que en algún momento has leído la Biblia y no la entiendes? ¿Te ha pasado que en algún momento lees alguna porción de la escritura y preguntas por qué es eso? ¿A qué se dio? Pues en este momento lo podemos empezar a hacer. Podemos leer la escritura, pero también saber a qué se está refiriendo o qué es lo que dice. Decirte que también a través de esto el Señor nos va a edificar, nos va a llevar a más, pero sobre todo nos va a ir moldeando para su venida. Y queremos comenzar contigo con el libro de los Salmos. ¿Sabes? Un dato curioso es que el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Los 150 capítulos representan las 150 necesidades que el ser humano tiene, ¿sí? El ser humano en general. No hablo del hombre, de la mujer, del niño, de un bebé, hablo del ser humano en general. En el transcurso de nuestras vidas nosotros vamos generando necesidades y esas necesidades están plasmadas en la escritura de los Salmos, donde se nos habla de cómo podemos irlas alimentando, cubriendo, pero sobre todo autorrealizándolas. Con esto es que vamos a empezar. Muy bien, prepárate un lugar cómodo, aguarda solamente 10 o a lo mucho 15 minutos para que puedas escuchar esto y empieces un devocional el día de hoy. Salmos capítulo 1, versículo 1. Feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores no se ha detenido, y en la reunión de burladores no se ha sentado, sino solamente en la ley del Eterno está su deseo, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. No será así con los malvados, sino serán como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque conoce el Eterno el camino de los justos, mientras que el camino de los pecadores será para perdición. Muy bien, aquí es donde termina este capítulo. Solamente tiene 6 versículos, pero ¿sabes? La primera necesidad de la que nos habla el libro de los Salmos es la necesidad del deseo. Así es, aunque muchas veces se ha dicho que deseo y necesidad son completamente diferentes, te quiero decir algo. En la escritura del libro de los Salmos nos está hablando de que el deseo en realidad es una necesidad que debe de ser cubierta, ya que una necesidad son aquellas sensaciones de carencia que nosotros tenemos propias como seres humanos y que se encuentran estrictamente unidas a la satisfacción de nosotros mismos. Hay 5 necesidades básicas o que son la base de todo esto. Las necesidades fisiológicas, de seguridad y protección, afectivas, de autoestima y de autorrealización. En realidad es necesario hablarte de esto porque lo espiritual no está alejado de lo natural, de lo físico, pero tampoco está alejado de las cuestiones emocionales y sentimentales. Y es que todo es en uno. Y déjame decirte que al momento de que esta escritura nos está hablando de que el deseo es una necesidad, debemos de entender que es necesario que nosotros deseemos, que es necesario que nosotros tengamos una forma concreta de expresar la voluntad de satisfacernos para cubrir eso que tenemos, un anhelo. Un deseo se puede hablar como sinónimo de un anhelo, de una pasión que necesita ser cubierta, que necesita ser llevada a su punto máximo, a un clímax. Pero en esta escritura del Salmo 1,
como el punto medular o el punto central es el deseo, nos habla de que feliz es aquel hombre. En algunas versiones de la Biblia dice que es bienaventurado, pero en esta versión, que es la Biblia Tanaj, nos habla del feliz. ¿Por qué? Porque el deseo nos lleva a la felicidad. Y cuando nosotros enfocamos esta necesidad de deseo correctamente, nos vamos a hacer semejantes a lo que dice la Escritura, a un árbol que es plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que su hoja se mantiene viva, pero que sobre todo lo que haga prosperará. Pero no obstante, si nosotros enfocamos esta necesidad del deseo a otro ángulo o a otra perspectiva, la vamos a enfocar hacia un lado incorrecto. ¿Por qué? Porque dice el Salmo que feliz es aquel hombre que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no hizo caso, que no escuchó, que no se detuvo a escuchar y a pensar quizá tengan razón los malos. Porque fíjate que un malo es aquella persona que tiene un destino desafortunado. Un malo te va a dar un consejo, te va a dar una guía para que tu destino sea malo, sea desafortunado, no sea el correcto y no logres alcanzar lo que tú quieres. Pero también cuando nosotros direccionamos el deseo a estas cosas que nos provocan un destino desafortunado, por el momento solamente nos satisfacen a nosotros mismos, nos hacen sentir bien con hacer actos que no nos corresponden. Después habla de que hay un camino de pecadores, es decir, un camino donde constantemente hay errores, un camino donde constantemente tenemos a caernos y a caernos, a caer en algún pecado de inmoralidad, a caer en algún pecado de falta de honra, a caer en algún pecado donde nosotros lastimemos a otros, porque déjame decirte que lastimar a alguien también es un pecado. Y después dice que no se ha sentado con los burladores, es decir, no ha hecho una confraternidad, no tiene ese sentimiento de hermandad, de una amistad genuina con personas que se burlan o que hacen cosas de gracia para ridiculizar y poner en desprecio a las personas. Y no hay nada más grave que esto, que personas que quieran humillar a otras a través de la risa, de que piensen que es gracioso humillar a alguien más o ridiculizarlo para que ellos sean el centro de atención y uno o a la persona que se lo hacen sean el conejillo de Indias. Pero hay algo que también es muy impresionante, y es que dice que cuando tú enfocas tu deseo te vuelves un justo, porque dice el justo desea la ley del Señor y de tal manera la desea que en ella medita de día y de noche. Y es lo que hoy te quiero dejar en tu corazón. Desea la ley del Señor. Desea lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado, porque te aseguro que no es nada malo. Porque aunque los malos empiecen a florecer antes, tú darás fruto en tu tiempo y tu hoja no se marchitará. Podrá salir el sol, podrán venir tempestades, podrá venir lluvia, pero tú te mantendrás. Y sobre todo lo que hagas va a empezar a florecer, va a empezar a prosperar. Y después el capítulo cierra con algo muy impresionante, porque dice que el justo logrará muchas cosas, pero sin en cambio las personas que enfocaron su deseo a este tipo de cosas, que lo enfocaron a escuchar a los malvados, que lo enfocaron a escuchar, a hacer confraternidad con los burladores y a estar en el camino de pecadores, dice que esas personas no se podrán levantar en el día del juicio. ¿Y sabes qué significa esto? Que el que no se levanten en el día de juicio es que van a ser quebrantados por todos sus errores. La vida les va a cobrar una factura por todos los errores que ellos han cometido. Así es, toda acción tiene una reacción.
Y si nosotros cometemos un error, ese error va a tener una consecuencia. Tú decides si cometer un error o preverlo, prevenirte de él. Pero también dice que serán arrebatados como el tamo. ¿Y sabes? El tamo es lo impuro, la suciedad, lo que ya no sirve de la cubierta de una semilla. Y es arrebatado en el viento, porque el tamo es arrebatado de una manera inesperada. Es decir, al tamo no se le avisa que se va a quitar. Al tamo no se le avisa que le va a suceder algo. Al tamo no se le avisa que va a haber un suceso inesperado, que va a haber un suceso que le va a marcar la vida. Pero al justo sí. Al justo el Señor le dice, el avisado ve el mal y se aparta. Es decir, al justo le avisan. Al justo el Señor le va previniendo. ¿No te ha pasado que has sentido sensaciones o que te has despertado con un pensamiento de que hoy algo va a pasar y no te sientes cómodo y te sientes un poco ansioso, un poco nervioso, y avanzado el día sucede algo que a lo mejor a ti te marcó, algo que a lo mejor tú no querías que sucediera? No sé, quizá te despidieron, quizá pasó algo en la escuela con tus hijos, quizá hubo un error en tu trabajo y tú tuviste que estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor avisó. Y es por eso que cuando un justo es avisado, el justo debe de tener esa sensibilidad de decir, es verdad, el Señor me está avisando. Así que cuando tú te despiertes y tengas una sensación de algo va a suceder, hazle caso, porque Dios te está avisando. Porque también hay otras personas que les suceden cosas y que Dios no les avisa. ¿Por qué? Porque están siendo arrebatados como el tamo. Y por último, déjame decirte que dice que ni tampoco los pecadores entrarán a la congregación, a las reuniones de los justos. Y es que esto nos habla de un final. Porque en algún momento llegaremos a estar con nuestro Señor en su reino. ¿Y sabes? Dice que no es porque Él no los deje entrar, sino que dice que por el nivel de quebrantamiento que van a tener los malos, los pecadores y los burladores, ni siquiera se van a poder acercar, porque van a estar tan heridos y tan lastimados que ya no les va a quedar fuerza para entrar a la reunión con los justos, a la reunión con el Señor. Y dice, sin en cambio, su camino es de perdición, porque ellos se perderán, escúchalo bien, se perderán de lo delicioso, de lo satisfactorio que es estar en la presencia de Dios. Te dejo este mensaje y esta lectura, espero que sea de bendición y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias, que el Señor te bendiga.